a todos. Vamos a comenzar con el seminario de simulación de radiofrecuencia en procesos multifísicos. Bien, este es el programa que tenemos para esta hora. Primero veremos una pequeña introducción a las simulaciones multifísicas y al software que vamos a utilizar, que es Console Multiphysik en su versión 4.4. Después veremos las herramientas y funcionalidades que nos ofrece el módulo de radiofrecuencia, que es un añadido adicional al software básico de Console Multiphysik, y veremos un ejemplo en vivo de simulación de aplicaciones de radiofrecuencia. Finalmente habrá una breve sesión de preguntas de la sección. Bien, la aproximación tradicional al modelado, pues básicamente consistía en que había diferentes software específicos para las áreas de clásicas de la física y la ingeniería. Por ejemplo, había software para resolver campos magnéticos, otro para ciclos de fluidos, etc. Eso dejaba fuera muchos problemas importantes de tipo multifísica, y con la palabra multifísica lo que queremos decir pues son ejemplos donde se combinan diferentes ecuaciones de toda esa rama de la física y la ingeniería. Por ejemplo, aquí podemos visualizar un ejemplo. Imaginemos que queremos estudiar la caída de rayos sobre la superficie de un avión y queremos saber si ese material va a aguantar el impacto del rayo. Aquí, en primer lugar, tenemos que resolver un problema de corriente eléctrica, con lo cual necesitamos las ecuaciones de Powell, y para obtener la distribución de corriente en cada punto de la superficie. Esta corriente va a crear un calor, va a generar calor por efecto Joule, va a haber un fenómeno de calentamiento Joule que nos va a dar una distribución de temperatura en la superficie de la Tierra. Esta distribución de temperatura es el resultado de las ecuaciones de generación y de transferencia de calor, en este caso conducción de calor, con lo cual tenemos que comprar esas ecuaciones de calor a las ecuaciones de Maxwell que hemos utilizado anteriormente. Finalmente, esta distribución de temperatura va a provocar unos esfuerzos térmicos y unas deformaciones térmicas en la superficie del avión, y conociendo las propiedades de nuestro material, podemos saber si el material se rompe o no se rompe y si aguanta la caída del rayo. Para hacer esta última parte del estudio, necesitamos resolver las ecuaciones de mecánica del sólido, que tenemos que acoplar a las anteriores de transferencia de calor y de conducción de corriente eléctrica. Por lo tanto, tenemos aquí ecuaciones acopladas de tres áreas diferentes de la física clásica. Y esto es un problema básico de multifísica, y el software que vamos a utilizar, que combina, tiene la capacidad de combinar de forma muy eficiente todos ellos en un mismo paquete. Además, también podemos, dentro de Console Multiphysik, podemos escribir nuestras propias ecuaciones definidas por el usuario y acoplarlas con las ecuaciones clásicas de la física. Perdón, me he soltado unos cuantos. Aquí. Ahora mismo Console, el líder mundial de simulaciones multifísicas, tiene su oficina central en Wellington, en Estados Unidos, y en Estocolmo, Suecia. Cuenta con más de 350 empleados y con más de 90.000 usuarios. Los distribuidores para España y Portugal es la empresa Alin Software Científico, que es la organizadora de estos unidades. Bien, dentro de Console Multiphysik podemos, como ya hemos mencionado, realizar simulaciones de tipo mecánico, o sea, mecánica estructural, de fluidos, eléctricas y químicas. Además, podemos acoplar todos estos diferentes tipos de fenómenos sin ningún tipo de limitación sobre el número de combinaciones o el tipo de combinaciones que podamos producir. Si trabajamos con física de guía, además, tenemos el mismo entorno para diferentes físicas y aplicaciones, de forma que un día podemos trabajar con una física, con una de calor, al decir con mecánica estructural, etc. Y se utiliza el mismo flujo de trabajo independientemente de cuál sea el modelado concreto, qué física vayamos a utilizar en particular para cada simulación. Este es el entorno de simulación de Console Multiphysik, donde tenemos todas las herramientas para crear la simulación. Una parte muy importante, después lo veremos en el ejemplo que tenemos preparado, es el constructor de modelos, donde almacena, digamos, toda la información, digamos, es una interfaz de programación gráfica, donde en una estructura de nodos vamos poniendo todas las características de la simulación que queremos. Es decir, por ejemplo, el diseño CAD
de la geometría que vamos a utilizar, cuáles son los materiales físicos que tenemos que poner en cada dominio de nuestro modelo, qué física que vamos a utilizar, la malla que vemos, antes de resolver el modelo hay que crear una malla, puesto que el método de cálculo es el método de elemento finito, que consiste en una discretización del espacio. Después tenemos todas las opciones para ver qué resolvedor vamos a utilizar y qué tipo de función funcionaria, dependiendo del tiempo, de autofrecuencia, etcétera. Y también pues, establecer los resultados, una vez que está calculada las funciones, pues hacer el postprocesado, es decir, visualizar los resultados y hacer cálculos sobre ellos. Y toda esta información aparece en el árbol de modelo que está dentro del constructor de modelo. Esta es la estructura del software. Hay el paquete básico de Console Multiphysics, trae todas las herramientas básicas y la física básica para realizar simulaciones de los diferentes tipos. Pero después hay diferentes módulos, dependiendo de la necesidad de cada usuario, hay diferentes módulos que se van añadiendo, que lo que hacen es ampliar la física que hay disponible para resolver, ¿no? Por ejemplo, tenemos un módulo de APBC, hay módulos de tipo eléctrico, mecánico, de fluido y químico, que son estos azules que tiene aquí. Por ejemplo, en el módulo de APBC lo que hace es incluir ya todas las ecuaciones de malware completas y podemos resolverlas en función de tiempo y en estado espacial. Hay un módulo justo debajo, el módulo RF, de radiofrecuencia, donde aparecen ecuaciones explícitas para resolver problemas de radiofrecuencia y dispositivos de referencia. Es el módulo en el que nos vamos a centrar en el seminario de hoy. Bien, del mismo modo, pues hay un módulo de tipo mecánico que me añaden ecuaciones de mecánica estructural, de tipo fluido, etc. Hay otros módulos que son estos que hay inversos, que son multipropósitos, que lo que hacen no es ampliar con física nueva el paquete básico, sino lo que hace es introducir funcionalidades nuevas. Por ejemplo, el módulo de optimización lo que hace es añadir a los resolvedores algoritmos de optimización para hacer cálculos de optimización sobre nuestros modelos. Esta optimización puede ser geométrica, de la geometría del modelo, o puede ser de geometría de parámetros físicos del modelo. Hay un módulo de librería de materiales que amplía muchísimo la librería básica que tiene el paquete básico, y un módulo de trazado de partículas. Este módulo de trazado de partículas se puede acoplar con cualquier otra física y podemos, por ejemplo, ver cómo se mueven las partículas dentro de campos electromagnéticos generales o cómo son arrastradas por un fluido, por ejemplo. Finalmente, hay unos módulos que aparecen aquí en color naranja, que son unos módulos de interfaz de comunicación entre console y otro tipo de software. Normalmente hay uno es con software de tipo CAD. Si tenemos creado nuestra geometría en cualquier otro software CAD como SolidWorks o Solid Edge o ProEngineer o AutoCAD, etc. Y queremos hacer una simulación con console, podemos importar esta geometría. Y también hay uno que se utiliza mucho, que es el Link from MATLAB, que lo que hace es comunicar console con MATLAB, de forma que podemos utilizar las rutinas numéricas y toda la programación en console dentro de un programa de MATLAB. Bien, para aprender, pues hay muchas historias de usuarios disponibles. Es, digamos, una de las formas más rápidas de aprender. En las publicaciones de console hay artículos y historias de usuarios donde aparecen simulaciones que han sido realizadas, muchas de ellas vienen paso a paso. Y, por ejemplo, para ver como algunos cuantos casos en los que se ha utilizado console de forma eficiente, por ejemplo, se ha diseñado un dispositivo de audición implantable. Esta simulación la ha utilizado en una empresa. También la han utilizado en Toyota para realizar una placa enfriadora de aluminio con una topología de canales optimizada. Aquí lo que han utilizado es el módulo de transferencia de calor junto con el módulo de optimización para obtener esta geometría optimizada, para tener un enfriamiento mejor en sus vehículos, en Toyota. Por ejemplo, en Ford,
Dentro de la parte de simulaciones químicas han simulado baterías ion-litio para los vehículos foreléctricos, porque una de las cosas que necesitaban hacer es mejorar el rendimiento de la batería en la fase de aceleración, que diera la potencia suficiente para tener una buena aceleración. Y por último, pues, por ejemplo, también la NASA lo está utilizando CONSOL para simular el calentamiento por microondas del suelo lunar para extraer agua. Muy bien. Después de esta introducción general a CONSOL y a software que vamos a utilizar, vamos a ver más precisamente el módulo de radiofrecuencia que viene con el software CONSOL. Es el que vamos a utilizar ahora en algunos. Bien, las características del módulo de radiofrecuencia son estas que aparecen aquí. Por ejemplo, nos permite extraer los parámetros S, que son los parámetros que relacionan la transmisión y la reflexión de microondas, de radiofrecuencia, entre dos puertos de un dispositivo. Podemos visualizar los campos eléctricos y magnéticos, hacer cálculos de la radiación lejana. Si por ejemplo tenemos esto es muy útil para la emisión por antenas, etcétera. ¿De acuerdo? Todo lo que tiene aquí. Cálculos de secciones eficaces de radares. Podemos conectar el dispositivo de frecuencia a un circuito de alimentación y podemos también simular el circuito, etcétera. Todo lo que tiene aquí, calentamiento por microondas, todo ello. Otra vez me he saltado, un momentito. Estamos aquí. Las áreas de aplicación del módulo de frecuencia, pues me puede servir para simular antenas, guías de onda, resonadores, es decir, filtros de calidad, circuladores. Vamos a hacer un ejemplo de circuladores, por ejemplo, de unos minutos, calentamiento de tejido biológico por microondas, etc. Todo este tipo de línea de transmisión, todo este tipo de problemas de dispositivos se pueden estudiar con el módulo de frecuencia. Bien, como hemos visto antes, hay diferentes módulos de electromagnetismo. ¿Cuál es el módulo que tenemos que utilizar en nuestro caso? Bueno, depende también de la frecuencia que queramos estudiar. Por ejemplo, si queremos estudiar problemas estáticos o de baja frecuencia o transitorios, que no son a lo mejor no son antenas, sino un pulso o algo así, pues en este caso podemos utilizar el módulo de ACDC, porque queremos estudiar campo eléctrico y magnético que no cambia con el tiempo o que varía lentamente y donde podemos, digamos, despreciar la radiación. En cambio, si queremos calcular fenómenos transitorios rápidos o de alta frecuencia, pues ya tenemos que irnos a otro tipo de ecuaciones, ya tenemos que ver la ecuación escrita de la frecuencia y con condiciones de contorno especiales. Y entonces utilizaríamos en este caso los módulos de radiofrecuencia o de óptica ondulatoria si ya la frecuencia entra dentro del conjunto del dispositivo. Bien, aquí tenemos un resumen por grupo de las aplicaciones del módulo de frecuencia para cavidades, antenas, guías de onda y líneas de transmisión. También podemos resolver el problema de scattering, es decir, de la colisión de las ondas de frecuencia con diferentes objetos, ya sean conductores o enlaces, y también para resolver problemas periódicos, por ejemplo, para una cámara anecoica. Bien, aquí tenemos, ya entrando más en la física, tenemos la interfase que nos proporciona el módulo de radiofrecuencia. Tenemos básicamente estas cuatro, después vemos que hay algunas más, sobre todo de tipo multifísico. Podemos resolver ondas electromagnéticas en el dominio de la frecuencia. ¿De acuerdo? Aquí lo que resolvemos es la ecuación de onda en el dominio de frecuencia para el campo eléctrico. Ya el campo magnético se obtiene una vez que tenemos campo eléctrico, podemos tener también el campo eléctrico, con las ecuaciones de Mayer. Las aplicaciones, por ejemplo, de esta interfaz en dominio de frecuencia, pues serían la guía de onda, la línea de transmisión, filtros y resonadores, antenas y pues conectores de radiofrecuencia, por ejemplo. Si queremos estudiar fenómenos transitorios
o explícita en el tiempo, tenemos dos interfaces que son de orden magnética, time explicit o transient. Los dos hacen prácticamente lo mismo, lo que pasa es que tienen las ecuaciones escritas de forma diferente. En time explicit resolvemos directamente la ley de Faraday y la ley de Ampère-Mauer, es decir, tenemos dos ecuaciones de primer orden acopladas para campo eléctrico, para campo magnético, son de primer orden, y en el transitorio tenemos otra vez la ecuación de Onda en el dominio del tiempo, pero la de segundo orden para campo eléctrico. Porque no es lo mismo resolver las dos. Sí, en caso de que queramos estudiar, por ejemplo, propagación transitoria y pulso electromagnético, en un medio lineal utilizaremos time explicit. Si queremos también incluir, pues, y nos da una función más robusta y con más precisión. Si queremos resolver medios no lineales, pero necesitamos menos precisión, podemos ir al transitorio donde resolvemos la ecuación de segundo orden del campo eléctrico. Bueno. Y después para la línea de transmisión, ahí resolvemos pues la ecuación de Doppler ya directamente en formato de armónico en función del tiempo. Bien. Como he comentado, hay más interfaces. Por ejemplo, aquí tenemos abajo las 4 de radiofrecuencia que le he comentado anteriormente. Podemos utilizarlas en 3 dimensiones y en 2D en 3 dimensiones y en 2D con un eje de simetría. La línea de transmisión además es una dimensión. Y con diferentes estudios, es decir, en radiofrecuencia, en dominio de frecuencia, estacionario, etc. También nos da en combinación con el módulo ACDC, el módulo AC también nos da el módulo ACDC también nos da la interfaz del circuito eléctrico, donde nos permite calcular circuito eléctrico, como haríamos por ejemplo con PAI. Y el calentamiento electromagnético, tenemos calentamiento por microondas y calentamiento por efecto eléctrico. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ir a un primer ejemplo. Vamos a hacer este estudio. Tenemos un circulador de microondas de 3 puertos y queremos hacer una adaptación de impedancia. Es decir, lo que queremos evitar, queremos transmitir pues, desde un puerto hacia otro puerto la señal de microondas y queremos evitar las reflexiones. Y para evitar las reflexiones tenemos que hacer adaptación de impedancia. Y en este caso tenemos un circulador de 3 puertos y para dirigir las señales de un puerto a otro, pues tenemos un núcleo de ferrita en el centro del circulador. Aquí tenemos el esquema, tenemos un puerto de ferrita, el puerto 1, el puerto 2 y el puerto 3, de forma que cuando excitemos el puerto 1, la señal va a ir dirigida hacia el puerto 3. Cuando hay una excitación en el puerto 3, la señal no va a ir de vuelta al puerto 1, sino que debido al puerto de ferrita va a ir hacia el puerto 2. Es decir, que como el puerto de ferrita está magnetizado, ahí ya no es anisótropo, entonces dirige la onda hacia uno de los dos sentidos. Y si excitamos el puerto 2, vaya hacia el puerto 1. ¿Para qué sirven estos circuladores? Pues imaginemos que en el puerto 3 tenemos una antena. De forma que cuando queramos emitir con esa antena, excitamos el puerto 1 y va directamente a la señal con antena. Si la misma antena queremos que sea receptora, cuando recibimos algo en la antena, la recepción se dirige hacia el puerto 2. ¿De acuerdo? Para eso se utilizan estos circuladores. Y claro, lo que queremos es evitar las reflexiones entre los puertos y eso se llama la adaptación de impedancia. Bien, en el núcleo de ferrita tenemos la permeabilidad relativa, es una matriz, ¿de acuerdo? Es anisotrópico. Y tenemos pérdidas también, tenemos una conductividad que viene por la parte imaginaria, de forma que tenemos estas ecuaciones. Las G, XY y XX son la susceptibilidad magnética de la ferrita. ¿De acuerdo? Como ven, el material magnético podemos poner anisotrópico y magnetizado, lo podemos poner directamente en la matriz dentro del modelo, que es lo que vamos a utilizar. Aquí tenemos las expresiones para la susceptibilidad magnética. Esta es la XX, que es la que tenemos aquí. La parte nu, que es la, digamos, la diagonal,
y sigma aquí es la parte no diagonal. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenemos, esto está en función de la magnetización de circulación, H0 el campo magnetizante sobre las barritas, y aquí delta H pues es la anchura del tipo de histeresis. ¿De acuerdo? Y en estas expresiones vamos a tener también para describir nuestros materiales arriba. Y vamos a ir, bueno, pues esto es lo que vamos a hacer. Vamos a compartir console y vamos a ver cómo hacemos este. Bien, aquí tenemos ya, esta es la ventana de console, la que aparece al principio, y entramos directamente en el Model Wizard, que nos hace una pregunta inicial. Lo primero que tenemos que hacer es elegir cuál es la dimensión del espacio que vamos a utilizar. En este caso es un modelo en 3 dimensiones, como puede ver. La siguiente pregunta que nos dice es ¿qué física queremos utilizar? Bueno, nos vamos aquí a radiofrecuencias y aquí nos aparecen pues las ecuaciones, las 4 interfaces de radiofrecuencias que hemos visto. Cuando pinchamos en ellas me aparece aquí una pequeña descripción de lo que hace la física que hay incluida en esta interfaz. Y en este caso vamos a utilizar frequency domain, vamos a hacer estudio en función de frecuencias de ondas electromagnéticas. La vamos a añadir y añadimos la física. Aquí aparece pues cuáles son realmente los campos que vamos a ver. Vamos a tener el campo eléctrico. Vamos a añadir el campo eléctrico en todos sitios y aquí tenemos pues en 3 dimensiones sus 3 componentes. ¿De acuerdo? El siguiente paso es elegir qué tipo de estudio vamos a utilizar. Vamos a hacer un estudio en el dominio de la frecuencia. Le damos Done, porque ya son las 3 preguntas iniciales que tenemos que responder para inicializar el estudio. Y aquí me aparece la ventana principal de Console Multiphysics. ¿Vale? Como ven aquí, en la parte izquierda me aparece el constructor de modelos que alberga el árbol del modelo. Como vemos ya, me aparece un nodo de geometría, que es un nodo de geometría en 3 dimensiones. Aquí es donde vamos a crear la geometría del modelo. Hay un nodo de física, que es este de aquí, que almacena, que corresponde con la física que hemos leído al principio. Entonces, como tenemos aquí la interfaz de ondas electromagnéticas en el dominio de la frecuencia. La ecuación que vamos a ver, pues la tenemos aquí. Aquí tenemos la ecuación de segundo orden del campo eléctrico en función de la frecuencia. Y tenemos aquí J con la conductividad, ¿de acuerdo? Es decir, que tenemos con pérdida. Bien, vamos a empezar poniendo unos parámetros. Unos parámetros que van a estar relacionados con el tamaño del circulador, el tamaño del núcleo de órbita y el tamaño de la sección rectangular del circulador. Porque de esos tamaños va a depender de las restricciones que haya de un puerto a otro. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo se añaden parámetros? Pues hemos pinchado aquí y hemos elegido parámetros. Y entonces me aparece un nodo de parámetros donde yo puedo escribir los parámetros que voy a utilizar. Los parámetros que voy a utilizar son SC transfer, que es un parámetro de escala, le vamos a dar el valor 3, un parámetro de escala que puedo poner una descripción, por ejemplo, factor de escala, un parámetro de escala para el tamaño de la cámara, o sea, de la cámara de rectangular donde va la onda de radiofrecuencia, y otro parámetro SC Ferrite, que va a estar relacionado con el tamaño del núcleo de Ferrite. Vamos a poner 0.5 para empezar. ¿Vale? Estos son parámetros de escala, es decir, que las dimensiones van a ir multiplicadas por estos parámetros. ¿De acuerdo? Bien. Además de esto, tenemos que definir una serie de variables que son las que vamos a utilizar, que corresponden con las expresiones que hemos visto antes, para la susceptibilidad magnética y para la permeabilidad magnética del material. Bien, como eso son muchas expresiones, no vamos a perder tanto tiempo escribirlas, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, cargarlas de un archivo que ya tenemos creado, que las tengo guardadas en un archivo TXT, y aquí ya las tengo cargadas. Bueno, la he cargado y guardado antes
Aquí tenemos las expresiones como visto antes, con sus unidades y su descripción. ¿De acuerdo? Muy bien. Es decir, que yo puedo definir parámetros y variables, todas las parámetros y variables necesarias que necesite para nuestro modelo. El siguiente paso, pues sería crear la geometría. Para ello aquí tengo una serie de primitivas geométricas y de herramientas geométricas para crear la geometría. ¿De acuerdo? En este caso, tampoco vamos a gastar tiempo, sino que vamos a importarla de la geometría que tengo previamente creada. Ponemos un nodo de importación, damos a import, ¿no? Primero vamos a decir archivo, que tenemos que importar evidentemente, que tiene un formato MPH porque es una geometría de conjunto. Le damos a importar y ya tenemos la geometría importada. También podemos insertar la geometría de un archivo para que podamos ver. Vamos a borrar lo que hemos hecho antes, para que podamos ver, por ejemplo, cómo se ha realizado. Aquí lo que hemos hecho es primero un plano de trabajo, después un rectángulo, lo hemos copiado, ¿vale? Bien, hemos creado primero esto y después lo hemos escrito. Y tenemos aquí la geometría creada. Mira, aquí tenemos nuestro circulador. Y el siguiente paso sería, pues, asignar los materiales a nuestro modelo. ¿No? Bien, la cavidad por donde va a circular la onda está llena de aire, salvo el núcleo de Ferrita, que es este núcleo triangular que aquí hay dentro. Vamos a añadir el material. Entonces, al añadir material se me abre la librería de materiales y aquí ponemos aire, puesto que tenemos aire. Bueno, y aquí ya pues tenemos aire en los dos dominios. Tenemos dos dominios, el dominio de aire, que es el 1, y el dominio de Ferrita, que es el dominio. Después pondremos las propiedades magnéticas del núcleo de Ferrita, pero bueno, por ahora podemos dejarlo así. ¿De acuerdo? Cuando pongamos las propiedades, pues directamente no cogeremos las propiedades del material, sino de las que le digamos más adelante. Muy bien, eso es lo que vamos a hacer ahora mismo. Vamos a... Bien, aquí hemos visto la ecuación que vamos a resolver. Esta ecuación para el aire está bien porque aquí cogemos la permitividad relativa, la permeabilidad relativa y la cantidad eléctrica. Vamos a coger la del aire, el dominio de aire, pero para la Ferrita no vamos a hacer eso, sino que vamos a poner otro nuevo nodo de wave equation que resolvemos la misma ecuación, pero vamos a cambiar los valores de permitividad relativa. Entonces, aquí vamos a elegir la pérdida dieléctrica, pues que es un material con pérdida, y tenemos una permitividad relativa imaginaria. ¿Bueno? Bien, en lugar de coger el material, que en este caso es aire, vamos a poner, definida por el usuario, y vamos a poner aquí la variable fs-r-g. Y lo mismo para la parte imaginaria. Aquí quedo puesto uno de más, efectivamente. Y estas variables están definidas anteriormente. Están aquí, FSRP y FSRD. ¿De acuerdo? Y FSR imaginario. Muy bien. Esto es lo que se refiere a la permitividad relativa. También tengo que poner la permeabilidad relativa para el campo magnético y la isoconductividad. ¿De acuerdo? Bien, aquí de nuevo vamos a poner definida por usuario, vamos a poner la anisotrópica para que nos deje escribir la matriz
permeabilidad relativa. Entonces aquí puedo poner mu-r x es y todos los elementos de matriz de la permeabilidad relativa, del núcleo de Ferrito. Bueno, para ser más rápido, vamos a cortar y pegar y vamos a cambiar solamente los índices de la matriz. Este sería xy, este sería xz, este sería ix, este sería zx, este sería el ii, aquí el zz, y z, y el zi. Ya tenemos quitar nuestra matriz. Todos estos elementos de matriz están definidos en el nodo de variables aquí anteriormente. Aquí tenemos definidos los elementos de matriz de la permeabilidad relativa de nuestro material. Bien, en la conductividad eléctrica vamos a poner definida por el usuario también, y vamos a poner que no hay conductividad eléctrica en el núcleo de carga. Vamos a hacer la demostración. Bien, todo esto, ¿en qué dominio lo estamos aplicando? Porque ahora mismo los dos dominios están en Wave Electric y Electric 1, son como si fueran de aire. Bueno, tenemos que decirle que esto es aplicable. Aquí podemos ver dentro y decimos el dominio 2. Entonces ya hacemos activo todo esto que hemos puesto en el dominio 2. Y vemos como aquí ya esto solamente está en el dominio 1. El 2 está, digamos, sobrescrito porque más abajo hemos cambiado está sobrescrito por este nodo abajo de Wave Equation en el escritor, que va a utilizar estos ajustes que hemos puesto aquí para el núcleo de carga. Muy bien. Las condiciones de contorno, sobre todo en la superficie exterior, es Perfect Electric Conductor, es una superficie de metal donde, digamos, vamos a tener reflexiones. Lo que vamos a hacer es guiar la onda de radiofrecuencia dentro de la cavidad metálica. ¿De acuerdo? La cuestión aquí es que el vector normal por el campo eléctrico es cero. Para un conductor, o sea que el campo eléctrico justamente puede ser perpendicular a la superficie. Muy bien, como debe ser para un conductor eléctrico perfecto. Muy bien. Todo eso es válido, pero salvo en los puertos de entrada y salida. No son al mismo tiempo entrada y salida. Eso lo vamos a crear con la condición de contorno puertos. Lo que hace es poner excitaciones en los puertos. Entonces, vamos a crear el puerto 1 en esta superficie, la superficie de entrada 1, este va a ser el puerto 1, ¿de acuerdo? Y vamos a ponerlo que hay una excitación en este puerto. ¿De acuerdo? El tipo de puerto, vamos a poner el puerto rectangular, porque es rectangular. Aquí tenemos fuera puertos circulares o parciales, o definidos por el usuario. Y ya está. En este puerto no hay que hacer más ajustes. Tenemos que poner también los otros puertos que vamos a ponerle inicialmente sin excitación. Este va a ser el puerto 2. Bueno, es el puerto 2. No, el puerto 2 vamos a ponerle a este de aquí. Este lo vamos a quitar. Ese va a ser el puerto 3. Vamos a crear también el puerto 3. Que sería, este no, este de aquí. Tenemos que poner que esos dos puertos son rectangulares, igual que antes, pero sin excitación inicialmente. Solamente ponemos excitación inicial en el puerto 1. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues ya tenemos toda la física que queremos resolver, la tenemos ya establecida en los dos dominios y las condiciones de contorno también están aquí. Siempre hay que poner cuáles son las ecuaciones que quiero resolver y también las condiciones de contorno en que quiero poner en cada profesor. Necesito para resolver las ecuaciones en derivadas parciales. Muy bien. El siguiente paso sería crear una malla. Bien.
Si yo puedo crear una malla como esta de aquí, con las opciones que vienen por defecto famosos, pero cuando tenemos problemas de ondulatorios, como es en este caso, no conviene hacer la malla. Hay una regla de oro que es que el tamaño de los elementos de la malla tiene que ser menor que la longitud de onda. ¿De acuerdo? Y tenemos que asegurarnos que es menor que la longitud de onda. Eso es aplicable para cualquier fenómeno ondulatorio, ya sea de acústica como de electromagnetismo, da igual qué tipo de onda. Y en este caso tenemos que asegurarnos eso. Nuestro circulador va a operar a una frecuencia de 3 GHz. Entonces, sabiendo la frecuencia y conociendo la velocidad de la luz en el aire, que es la misma que la del vacío prácticamente, podemos hallar la longitud de onda y tenemos que asegurarnos de que el tamaño de los elementos es menor que la longitud de onda. Yo puedo controlar el tamaño de la malla. Vamos a crear aquí un lo básico, pero vamos a poner unos nodos para especificar cuál es el tamaño. Entonces, vamos a decir el dominio 1, es este donde está el dominio de aire, y vamos a decir aquí, vamos a poner a personalizar el tamaño máximo de elementos, ¿de acuerdo? Vamos a decir que el tamaño máximo es 1.5 por 10 elevado a menos 2 metros. Y bueno, nosotros podemos calcular nuestro tamaño con las propiedades del material, con su permeabilidad y su permitividad. Podemos calcular la velocidad de la luz de ese material y podemos calcularlo dependiendo de la frecuencia. En este caso, ponemos este valor para el aire y vamos a poner otro nodo de tamaño, pero para el dominio 2, que es el núcleo de Serrita, y vamos a poner también un tamaño máximo de elementos, que va a ser de 4.5 por 10 a la menos 3. Y ahora vamos a reconstruir la malla y vemos como ya es mucho más fina. Y aquí se supone que los valores que hemos puesto están ajustados para que sean. Lo normal es poner una quinta parte de la longitud de onda para que una longitud de onda completa esté bien resuelta. Muy bien. Ya tenemos la malla creada y ahora ya podemos calcular resolver el estudio. Tenemos que decirle a qué frecuencia queremos resolverlo. En este caso vamos a poner la frecuencia de trabajo, que va a ser 3 por 10 a la 9. Una vez que tenemos esto, le damos a calcular y aquí podemos seguir la evolución del cálculo, el tanto por ciento y ya está calculado. ¿De acuerdo? Muy bien. Este sería, pues, este es el campo eléctrico. Vemos cómo hay reflexiones. Hay reflexiones en el puerto, como vemos. Lo que sí se cumple lo mismo. La excitación del puerto 1 se dirige hacia el puerto 3. Debido a la magnetización del núcleo de Serrita, no va hacia el puerto. Luego dirige los puertos. Lo que pasa es que vemos que se forman ondas estacionarias porque hay un rebote entre los dos puertos. Hay una reflexión. Para eliminar esa reflexión, pues tenemos que ajustar el tamaño de la sección del circulador y el tamaño del núcleo de Serrita. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, pues vamos a hacer un estudio paramétrico. Podemos añadir un estudio nuevo aquí, que sea también dependiente de la frecuencia. ¿De acuerdo? Vamos a poner la frecuencia de 3 por 10 a la 9, pero vamos a poner un estudio paramétrico. Entonces, de forma que vamos a intercambiar un parámetro que va a ser, vamos a empezar, por ejemplo, primero con el factor de escala de la ferrita. ¿De acuerdo?
Aquí me han aparecido dos parámetros que no son necesarios cuando he importado, pero bueno, voy a borrar. Y vamos a darle pues que el factor de escala para las perritas pues vaya del 0,5 hasta 0,003. Perdón, este es el paso, va a ir hasta 0,53, de 0,5 hasta 0,53 en paso de 0,003. Vamos a añadir y aquí lo tenemos. Y ahora podemos resolver este estudio. ¿De acuerdo? Vemos cómo empieza con parámetro 0,5. Una vez que lo tenga resuelto, va a saltar al siguiente parámetro y va a hacer la resolución de nueva. Entonces, todo para a la frecuencia de 3 por 10 elevado a 9, de 3 GHz. Vemos cómo ya está en 0,51. Bueno, podemos ir viendo la convergencia de resolver numérico. Cuando el error cae por debajo de un cierto límite establecido es cuando para y toma la solución como correcta. En esta resolución tarda un par de minutos, tarda un poco más porque la repetimos para cada valor del parámetro. ¿No? Bueno, y lo que voy a hacer es pararla y cargar para que quería ver cómo ven, cómo se puede, cómo se hace la resolución, pero voy a cargar una que ya tengo resuelta. Bien, ya tenemos aquí. Aquí en los resultados tenemos una tabla donde tenemos para los valores. En este caso, por ejemplo, hemos hecho un estudio en función del factor de escala para la cámara, que vale de 2,8 hasta 3,2. Entonces, estamos calculando el parámetro ese, que es el parámetro que me da la reflexión en función de la transmisión, y vemos que el mínimo se produce para el factor de escala igual a 3. Aquí tenemos la representación del parámetro S en decibelios para la componente 1,1, es decir, que es en el puerto 1 el cociente entre la entrada y la restricción, y vemos que el valor más pequeño es para 3. En este caso, calculamos tenemos la adaptación de impedancia. ¿De acuerdo? Es cuando es menor el rebote en el 1,1. Bien, voy a abrir otro archivo donde podemos ver cómo tenemos el parámetro S que es la matriz de la energía incidente, o sea, del cociente entre la energía reflejada y la incidente entre cada puerto. Bueno, aquí ves, por ejemplo, tenemos este sería, aquí en la diagonal estamos S11, S22, S33, que son, aquí por ejemplo tenemos este caso hemos hecho un estudio excitando diferentes puertos, aquí está excitado el puerto 3 y vemos cómo la onda va hasta el puerto 1. En vertical tenemos el módulo del campo eléctrico y también tenemos el campo magnético en vectores, en las líneas en las flechas, es el campo magnético. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el núcleo de Zapita. Muy bien, pues haciendo estos estudios paramétricos podemos hacer la adaptación de impedancia, es decir, reducir al mínimo el parámetro S para que no haya rebote entre un puerto y otro y así mejorar la transmisión de potencia entre un puerto y otro. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a volver a la transparencia.
Otro ejemplo que se pueden hacer, tenemos poco tiempo, así que esto simplemente vamos a mencionarlo, es pues el estudio de cualquier antena. Por ejemplo, en este caso de una antena bipolar, con la antena más simple. Aquí vemos el campo eléctrico producido por la antena, ¿de acuerdo? Y podemos hallar cuál es la distribución del campo eléctrico en el campo lejano, es decir, ya cuando analizamos cuál es la distribución de campo que ha creado esta antena. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un diagrama polar del campo. Bueno. Por ejemplo, estamos en un entorno multifísica, es decir, que podemos acoplar la física de radiofrecuencia con cualquier otra física. Pues, hay un ejemplo que lo que podemos ver es cuál es la radiación absorbida en el cerebro debido, por ejemplo, y el calentamiento que se produce debido, por ejemplo, a estar hablando con un móvil, que es un dispositivo de microondas como todos saben, ¿no? Entonces, ese es el resultado de estimación. Bueno, vamos a abrir brevemente estos dos ejemplos en Console, simplemente para que vean un vistazo cómo están realizados. Bien, esta es la antena bipolar. Tenemos el mismo de antes. Tenemos un puerto, que es la parte central de la antena bipolar, que aquí se pone en este puerto, ponemos una señal sinusoidal, que es la señal que va a emitir la antena, y queremos calcular un dominio, y tenemos también un dominio de campo lejano. Aquí tenemos, para calcular los campos lejanos, hay una física especial que es un escalado de variables que lo que reproduce es un dominio infinito, que se llama una perfectly matched layer, ¿vale? Que es una capa perfectamente adaptada. Lo que hace es, digamos, adaptar la impedancia de esta capa externa de forma que no hay ninguna reflexión en esa capa. Y por eso simulamos un entorno infinito. Y podemos calcular el campo lejano en el entorno infinito. ¿De acuerdo? Eso es muy útil para todo tipo de antena y de radiaciones lejanas. ¿De acuerdo? Bien, salvo eso, pues todo demás pues se hace de forma similar a como hemos hecho en el ejemplo anterior. ¿De acuerdo? Las geometrías, aquí tenemos el aire y el cobre que es la antena que recobre, etc. Y podemos calcular el campo magnético en cada punto. ¿De acuerdo? Esto es en el eje central, con lo cual la distribución es, y esto es una distribución del campo lejano vista en tres dimensiones. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver también el de calentamiento del cerebro por el uso de los teléfonos móviles. Que está aquí. Y aquí lo que tenemos un ejemplo de acoplamiento. Esta es la geometría. Vemos como tenemos aquí una placa que, digamos, es lo que hemos puesto como emisor de la radiofrecuencia de microondas, que está aquí cercano al cerebro. Y tenemos eso acoplado con las ecuaciones de referencia en tejido biológico, referencia de calor en tejido biológico, para poder calcular el flujo de temperatura que aparece en el cerebro. ¿De acuerdo? Bien, en este caso, esta física de referencia en tejido biológico tiene en cuenta, por ejemplo, la perfusión de la sangre, todo ese tipo de cosas que son específicas para tejido biológico. Y aquí la fuente de calor, es la fuente que proviene de la onda electromagnética. Eso lo tenemos aquí acoplado en esta fuente de calor, donde decimos que la densidad, la potencia total de disipación de densidad que proviene de EMW, donde EMW es, digamos, la etiqueta
de la física de onda electromagnética. De forma que me calcula directamente el calor producido en cada punto debido a esta onda. Muy bien, todo lo demás pues es igual. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el puerto de emisión. No sé si se puede ver bien, que está dentro del dispositivo. Es muy pequeñito, pero bueno. Muy bien. Igual que antes también tenemos una percepción más valle, que es, digamos, la superficie que absorbe la radiación sin reflejarnos. Bien, pues vamos a volver a la transparencia y ya será el último modelo que se voy a enseñarles. No tenemos tiempo para más y muchas gracias por su atención. Y si hay alguna pregunta, pues muy gustoso de responderlas. Muchas gracias.